Buenas a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar mi gimnasio que me armé en mi propia casa, que la verdad es súper simple, pero súper completo. Así que empezamos con el video. Empezamos por este sector de acá. Este es el sector de las mancuernas. Si se fijan acá, es donde tengo yo toda mi colección de mancuernas. Bueno, por acá tengo unos discos para la barra, después tengo unas mancuernas hexagonales de 17,5, 15 kilos, 10 kilos, 5 kilos y esa chiquitita ahí creo que es de 2 kilos o 1 kilo. Bueno, estas mancuernas de acá son las que estoy utilizando ahora para hacer diferentes tipos de ejercicios. La verdad que las uso siempre en toda mi rutina. Y nada, están arriba de un banquito porque bueno, el soporte para las mancuernas estaba muy caro y la verdad que no valía la pena pagar tanto solamente para dejarlas ahí, y este banquito lo tenía acá en mi casa y lo pude reemplazar muy bien. Bueno, después en la parte de abajo tenemos una mancuerna, que esta mancuerna es muy especial porque la diseñé y la hice yo básicamente. Está hecha en fundición de hierro, pero el modelo, el diseño 3D lo hice yo y también la imprimí en 3D y la mandé a fundir. Bueno, después esta mancuerna también la diseñé yo. Bueno, esta madera de acá es son dos paralelas, las uso para practicar verticales. Es una forma de tener otro tipo de agarre en las verticales que me dan diferente estímulo en la muñeca y bueno, puedo practicar diferente tipo de equilibrio. Esas allá son unas verticaleras que básicamente las uso para lo mismo, para practicar verticales. Después, eso de ahí y eso de ahí son unos respaldos de silla que sobraron por ahí, que yo los uso para cuando tengo que hacer ejercicios con la barra, no apoyar la barra para que no golpee contra esto, que es una baldosa, y, y que no me la termine rompiendo. Porque el piso de goma o de caucho es muy caro y ponérselo para toda esta superficie no me salía rentable. Después por acá tengo unos caballetes que son para armar mesas normalmente, pero bueno, yo los uso para hacer dos cosas. Para poner la barra así y apoyarla para cuando tengo que hacer bíceps, o también las uso para hacer fondos. Y la verdad que son súper útiles y esto me salió gratis básicamente porque ya los tenía en mi casa. Bueno, después acá tengo la barra W, que es buena para hacer bíceps, pero también la puedo usar para otro tipo de ejercicios si tengo la otra ocupada con peso. Después, en este sector de acá, tengo un espejo para cuando tengo que ver bien la técnica del ejercicio y asegurarme de que lo estoy haciendo de forma correcta. Después acá tengo un pizarrón con el que veo mi progresión. Básicamente lo que hago es anotar los ejercicios que hago, los pesos, las repeticiones o el tiempo de descanso, y así de esa forma me aseguro de que esté haciendo siempre una progresión, porque para progresar siempre hay que cambiar algo para generar un estímulo diferente al músculo y que no se acostumbre siempre a los mismos pesos, a los mismos ejercicios y eso. Después, por acá, banco plano, pero tiene esto que me permite regular también el ángulo en el que hago el ejercicio, y así de esa forma puedo trabajar diferentes tipos de ángulos para hacer diferentes tipos de ejercicios. Esto lo uso más que nada para hacer pecho y también me siento ahí y hago curl de bíceps. Esa es una barra con unos discos que uso también, bueno, para hacer pecho, y prácticamente lo uso para eso y también para hacer ejercicios de piernas, para hacer squat o para hacer peso muerto. Después tengo acá un multigym que lo uso bastante. Uso esta sección de acá para hacer ejercicios de piernas y después uso estas laterales para hacer ejercicio de pecho, apertura de pecho. También uso eso para hacer pecho con polea y por ahora la estoy usando para eso, pero también tiene una polea acá para colgarle para hacer si quiero tríceps, o también puedo hacer espalda.
Bueno, ahí tengo cosas que sobraron, una balanza ahí. No la uso para pesarme, sino que la uso para pesar cuando compro alguna de las mancuernas, para saber si el peso que compré es correcto. Esa barra es para hacer los ejercicios de espalda. Y eso de ahí es silicona para la cinta. Y eso de ahí es como una especie de lubricante para los caños de acá. Y para que esté todo bien lubricado y que no se trabe. Y se cuiden bien las cosas. Bueno, acá tengo una barra de dominadas que es enorme. La verdad que es buenísima, muy grande. Y bueno, para hacer prácticamente dominadas. Y la verdad que está muy bien. Soporta creo que hasta 130 kilos. Y bueno, si quiero hacer ejercicios con peso, puedo hacerlos tranquilamente. Acá tengo una bicicleta que se usa para sentado. No la uso mucho básicamente, pero bueno, son cosas que compró mi papá y que están acá. Después atrás tengo unos colchones, unos almohadones que sobraron de un sillón, que están acá porque sí, porque no había otro lugar para ponerlo. Después ahí tengo una mantita, que es para cuando tengo que hacer estiramientos en el piso. Y después acá está la cinta con la base que uso siempre, todos los días, 1 hora camino, 5 kilómetros, mientras hago cosas con la computadora ahí. Después ahí tengo, esto es una cuerda para saltar, y eso es una pintura que hice. Ah, y los cuadros. Cuadro de Capitán América, perdón, el escudo de Capitán América, que lo hice yo, diseñado en 3D por mí mismo. Diseño e impresión por mí, y también lo pinté. Y ese es el logo de este lugar, del gimnasio, que estaba al pedo y lo hice. Y ese es Mr. Minute, de la serie de Loki, que está impreso en 3D también. Y bueno, eso fue todo. La verdad que yo creo que está bastante completo para los objetivos que tengo planeado para mí. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.